Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro webinar Impuestos para no residentes. Como les comenté, sus preguntas, por favor, en el botón de Q&A, de QIA, para poder llevar control. ¿Okay? Y en el chat, pues sus comentarios. Ya hemos visto que tenemos... ya entró por allí Jorge, que tenemos personas de Monterrey, México, Cuba, Venezuela, Costa Rica, por Gentil, Gabón en África, Chile, Bogotá, Colombia, Argentina, México de nuevo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar acá. Bienvenido Alejandro desde Venezuela. Bienvenidos todos. Recuerden entonces sus preguntas en el Q&A. Y sus comentarios en el chat. Hola Jorge, bienvenido. Hola María, gracias. Sí, definitivamente preguntas en el chat y preguntas en el Q&A y chat, comentarios adicionales que puedan tener que no son preguntas. Y si no sé, quieres un poco para resumir lo que sí vamos a hablar hoy y lo que está un poco fuera del alcance de este programa. Hoy vamos a estar hablando más que todo sobre impuestos para no residentes, personas que o no viven en Estados Unidos, pero tienen ingresos que tienen fuente de Estados Unidos, y vamos a hablar qué significa una fuente de Estados Unidos, o pasan menos de 183 días en el año dentro de Estados Unidos, pero también tienen ingresos en Estados Unidos. Son los que vamos a estar enfocando. Si personas que se están mudando para Estados Unidos para vivir permanentemente, que van a tener un green card o algo por el estilo, esos son un poco fuera del alcance de este seminario, aunque sí hay algunas cosas que podemos conectar durante él. No sé si hay algo más que agregar. No, yo creo que eso es básicamente la idea. Recuerden, es que puedan tener un marco de referencial con información que los ayude a entender o hacer incluso más preguntas en el momento en que se les presente cualquier situación. Así que es muy importante que nos informemos. Recuerden que los responsables finales de cualquier tema de impuestos son ustedes. Aunque contraten a un profesional, igual ustedes son los que están firmando y son responsables y deben ser responsables de entender, tener el mínimo de información necesaria para entender si se están cumpliendo con todos los requerimientos. ¿Okay? Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a empezar con conceptos importantes que tienen que conocer, pero antes de eso déjenme decirles, porque sé que hay mucha gente que pues no nos conoce, aunque en las redes pueden conseguir toda nuestra información en nuestra página web gbsgroup.net. Mi nombre es María Antonieta Díaz y soy Enroll Agent, soy contador, tengo un bachelor y un máster en contabilidad, tengo 24 años viviendo en los Estados Unidos y soy directora y fundadora de GBS. Y nos acompaña Jorge Fernández, que es el CEO de GBS Group. Así que vamos a estar conversando con ustedes sobre las responsabilidades fiscales que tienen los no residentes de Estados Unidos. Primero vamos a definir quién es un no residente de Estados Unidos y qué responsabilidades tienen. Entonces, Ok, primero los no residentes, que para en muchos momentos los vamos a referir a NR, que son no residentes, es el resumen de las iniciales, solo pagan impuesto por los ingresos que se producen en los Estados Unidos o que tienen fuente en los Estados Unidos, ¿ok? Que se consideran con origen en Estados Unidos. Más adelante vamos a explicar un poquito más profundo qué significa que un ingreso tenga fuente en Estados Unidos. Un no residente debe presentar un formulario que se llama 1040NR. ¿Ok? Es muy importante. Hemos visto en muchas ocasiones que por desconocimiento se enfrentan a un contador y les preparan una 1040 y no una 1040NR de no residente. Y eso trae muchas consecuencias, ¿ok? Entonces es muy importante que ustedes conozcan que como no residentes, el formulario que deben presentar ante el IRS, el Departamento de Rentas Internas en los Estados Unidos, es una 1040NR. Los residentes fiscales, a diferencia de los no residentes, que los no residentes solo
declaran y pagan impuesto por los ingresos que se consideren de fuente americana, los residentes fiscales tenemos la obligación de declarar impuestos por nuestros ingresos a nivel mundial, es decir, lo que nos ganemos en cualquier parte del mundo. Entonces, si uno es residente fiscal de los Estados Unidos, uno tiene la obligación fiscal de pagar impuestos por sus ingresos a nivel mundial y presenta una declaración en una forma que se llama 1040. ¿Ok? Entonces, es muy importante la diferencia porque las responsabilidades son totalmente diferentes. Ahora hablemos de quiénes se consideran residentes fiscales de los Estados Unidos. Las personas que tienen Green Card, que tienen residencia permanente, se consideran residentes fiscales de los Estados Unidos. Los ciudadanos americanos se consideran residentes fiscales de los Estados Unidos. Y el siguiente concepto del que les voy a hablar, que es que los extranjeros que cumplan con lo que se llama el test de presencia sustancial, no importa la visa que tengan, pueden tener una visa temporal, incluso una visa de turista, si cumplen con el test de presencia sustancial, se consideran residentes fiscales de Estados Unidos. Y no tiene nada que ver con que tengan residencia permanente o green card. Si usted tiene presencia física en los Estados Unidos y en base al test de presencia sustancial, que se los voy a explicar más adelante, usted se puede considerar residente fiscal y eso implica tener las mismas responsabilidades que un ciudadano o que un residente permanente. Ok, hablemos más sobre la residencia fiscal y cómo se obtiene. La residencia fiscal se obtiene por presencia física, ¿ok? Así que si usted está en Estados Unidos con una visa de turista y tiene presencia física de 183 días o más en un año, enero-diciembre, usted se puede considerar residente fiscal de los Estados Unidos, ¿ok? 183 días no tienen que ser corridos, son 183 días sumados en el año, de enero a diciembre. Ahora, si usted no tiene 183 días, pero pasa más de 31 días en un año, entonces usted debe calcular la presencia de los últimos 3 años. Y eso es lo que se llama el test de presencia sustancial. ¿Qué es ese test de presencia sustancial? Aquí tenemos un ejemplo de 3 años, año 19, 18 y 17. Esto es el test de presencia para el año 19. Si una persona pasa más de 31 días en un año, entonces tiene que revisar sus últimos 3 años. ¿Cómo se hace esto? Hay una página donde usted puede ver las entradas y salidas que ha tenido en el país, que es la página del CBP, que es el que se encarga de registrar las entradas y salidas de Estados Unidos. Si no la tiene o no la puede acceder, va a tener que hacerlo con su pasaporte, con los sellos de entrada y salida. ¿Okay? Entonces, si nosotros queremos en este ejemplo sacar el estimado o el test de presencia sustancial para el año 2019, tenemos que buscar las entradas y salidas del 19, las entradas y salidas del 18 y las entradas y salidas del 17. ¿Okay? En este ejemplo, si la persona en el 19 estuvo 140 días, aquí hay creo que aquí hay un error. Sí, estuvo 140 días en el 19, no pasó de 183, o sea que no se ha convertido, pero tenemos que ver qué pasó en los otros 2 años. En el 18 tiene que sacar 1/3 de la cantidad de días de presencia. Es decir, que si estuvo 120 días, un 33% o 1/3 son 40 días. Y en el 17 va a tener que sacar 1/6. 16.67%. Entonces, si estuvo 120 días en el 2017, eso es 20 días, el 16% o 1/6 de la cantidad de días del 2017. La sumatoria del 100% de los días del 19, 1/3 de los días del 18 y 1/6 de los días del 17, suman esos 3 años sumados. Si suman menos de 183 días, entonces la persona es no residente fiscal.
En el ejemplo que tenemos en el lado derecho, es un ejemplo de una persona que se convirtió en residente fiscal por el test de presencia sustancial. ¿Qué sucedió? Que estuvo 120 días en el año 19, entonces es el 100%, pues son los 120 días. En el 18 estuvo 150 días acumulados en el año, perdón, 150 días acumulados en el año, un tercio, el 33.33%, son 50 días para efectos del test de presencia sustancial. Y luego estuvo 120 días en el 17 y se toma un sexto, el 16.67% de los días de presencia del 17, que son 20. Cuando sumas los 120, que es el 100% del 19, el 33% de los 150 días que estuvo el 18 y el 16% de los días que estuvo en el 17, esa sumatoria nos da 190. Es mayor a 183, por ende, la persona es residente fiscal de los Estados Unidos y tiene la obligación de pagar impuestos por sus ingresos a nivel mundial, como cualquier persona residente o ciudadano de los Estados Unidos. Como les dije, no importando si tiene visa de turista o si se quedó por cualquier circunstancia, tiene que pagar impuestos. Hay algunas excepciones, ahora más adelante las vamos a ver, y les vamos a enseñar cuáles son las excepciones que hay sobre este test de presencia sustancial, pero en regla general, cualquier persona que pase 183 días en un año o en la sumatoria con esta fórmula de los 3 últimos años, se convierte en residente fiscal de los Estados Unidos. Muchísima gente no se da cuenta porque creen que alguien les va a avisar o los van a parar en algún lado para decirles o les va a llegar una carta. Pues señores, no. Nadie les va a escribir una carta ni lo van a parar en la entrada. Esto no es tema del oficial que los recibe en el aeropuerto. Nada, es responsabilidad de ustedes y es muy importante que la asuman y que lleven control de sus entradas y salidas. Ok, si tiene Green Card, pues, o es ciudadano, se considera automáticamente residente fiscal, y no importa la cantidad de días que tenga de presencia en Estados Unidos, y tiene, como les dije, la obligación de declarar sus impuestos, sus impuestos por sus ingresos a nivel mundial. Hay algunas excepciones, como les mencioné. Una de esas es cuando una persona viene como estudiante con visas F o M o J como intercambio o Q, hay una exención sobre el test de presencia sustancial en los primeros 5 años. Eso que implica que la fórmula que les mencionaba, se pueden excluir esos días de presencia del test de presencia sustancial y la persona se sigue considerando no residente. Es muy importante que para hacer esa exención deben presentar anualmente la forma 8843. Si una persona está con F1 o con M o con J, para hacer la exención de los días del test de presencia sustancial, debe llenar el formulario 8843. Todas las universidades, perdón, todas las universidades en sus páginas web tienen información sobre esto, la pueden buscar y allí va a estar la página, va a estar la 8843 y toda la información que necesitan. Adelante. Es súper importante tomar en cuenta de que si no lo hacen, no se excluyen los días y se pueden convertir en residente fiscal. Entonces, después se involucran todas las responsabilidades y reportes que para muchos estudiantes pueden ser significativos porque incluyen reportes de regalo como mantenimiento personal en los Estados Unidos por un familiar extranjero. Y eso puede tener puntas muy significantes, hasta el 25% del monto del regalo. Ok, aquí les mostramos la forma 8843 para que la tengan una idea. Denme un segundo que no sé por qué esto. Ok, la 8843, esto es un statement que se hace para individuos exentos. Este formulario también se utiliza para personas que van a excluir por temas médicos días del test de presencia sustancial, que también es posible, pero tiene unas condiciones bien restringidas. Si la persona
no pudo salir del país por alguna circunstancia específica de salud, un accidente, algo que le pasó. Esto no aplica, el tema médico no aplica de que vine a hacerme un tratamiento y lo puedo excluir, eso no funciona así. Es muy importante que entonces una persona que esté en F1 como estudiante llene anualmente este formulario 8843 para excluir los días del test de presencia sustancial. Ok, hay algunas exenciones que se pueden tomar. Una de esas y muy utilizada y muy útil es lo que se llama el Closer Connection. ¿Qué es el Closer Connection? El Closer Connection es una provisión que permite que si una persona no estuvo en el país 183 días, pero se mantiene se convirtió, perdón, en residente fiscal por el test de presencia sustancial, que es el test de los 3 últimos años, puede acogerse al Closer Connection si cumple con ciertos requisitos. Entre esos requisitos, por supuesto, estuvo menos de 183 días en el año, mantiene su hogar en el extranjero, puede probar una conexión cercana con el país extranjero donde tiene su residencia fiscal, y no ha aplicado una residencia permanente. En esos casos es factible que una persona que se pasó por el test de presencia sustancial de los 3 últimos años pueda mantenerse como no residente haciendo la elección para el Closer Connection. En el Closer Connection hay una serie de preguntas que tienen que ver con determinar efectivamente los vínculos que tienes con el país o los países, porque podrías hacer Closer Connection incluso hasta con 2 países. Así que es bien importante que si ustedes tienen posibilidades de mantenerse como no residentes fiscales con el Closer Connection, pues lo utilicen. Es importante que se documente adecuadamente. Aquí está un ejemplo de la 8840, que es el formulario que se utiliza para aplicar el Closer Connection. En este formulario, pues hay que poner una serie de información, hay que colocar el test de presencia sustancial de los 3 últimos años, este en el caso es el formulario del año 20, y hay que colocar la cantidad de días del 20, del 19 y del 18, y luego si hay Closer Connection con un país o con 2 países, y en la segunda página de este formulario hay una serie de preguntas que tienen que ver con las relaciones que tienes con el otro país. Te preguntan dónde tienes las cuentas bancarias, dónde tienes casa, dónde está tu familia, si tienes seguro, servicio de seguridad social en el otro país, si has llenado un formulario como no residente, en fin, hay una serie de preguntas que ayudan a determinar efectivamente que tienes esa conexión cercana con el otro país. Ahora hablemos de los tratados de impuestos. Los tratados de impuestos son acuerdos que tienen los Estados Unidos con algunos países en el mundo. Esos 2 países pues determinan una serie de beneficios o de acuerdos para que sobrepasan las regulaciones de impuestos que llevan o le aplican a todo el mundo. Esto es un tema bien especializado, no pretendemos aquí darles mayor información ni profunda, pero sí es importante, como les dijimos al principio, que ustedes entiendan el marco y las posibilidades que hay. Muchas veces la mayoría de los tratados tienen una cláusula que permite romper el conflicto de residencia fiscal entre el país de origen y Estados Unidos. Esa regla se llama el tiebreaker rule, que es una donde se rompe esa dualidad, porque ¿qué sucede cuando yo soy de cualquier país? Vamos a suponer de Venezuela, que tiene tratado. Soy venezolana y por ser venezolana, según las leyes venezolanas, yo soy residente fiscal de Venezuela porque soy ciudadana venezolana. Pero resulta que vengo para acá de turista y paso más de 183 días y me convierto en residente fiscal de los Estados Unidos por presencia. Entonces hay una dualidad de residencia fiscal porque sigo teniendo mi responsabilidad en mi país y me convertí en residente fiscal de los Estados Unidos. Entonces los tratados tienen una cláusula que permite romper esa dualidad si se cumplen ciertas condiciones.
Y eso es bien importante y bien útil, que se puede utilizar para muchas, es como una herramienta muy útil para efectos de planificación. Otra de las características de los tratados es que tienen reducciones de tasas de impuestos y algunos ingresos que pueden estar exentos, o se determina dónde van a ser taxados los ingresos, si en Estados Unidos o en el otro país. Entonces, eso es bien importante entenderlo y conocerlo, porque tienen beneficios que pueden aprovecharse. Algunos países que tienen tratados y muchas de personas que están aquí pues se pueden ver beneficiadas es Venezuela, México, España, Italia, Canadá, tienen tratados de impuestos con los Estados Unidos. Para más información sobre tratados de impuestos pueden ir a la página que está allí. Si escriben US Tax Treaties en Google, también les va a aparecer esa página y van a conseguir información del IRS sobre los tratados de impuestos que están disponibles. E incluso están los tratados como tal y pueden leerlos. No son tan fáciles de entender, pero está la información allí. Como les comentaba, los tratados de impuestos son unas herramientas muy útiles para efectos de planificación fiscal. Deben asegurarse de entender las implicaciones de considerarse residente fiscal de Estados Unidos y buscar asesoría de un contador con experiencia en impuestos para extranjeros y manejo en el uso de tratados. Como les dije, son herramientas bien especializadas y no todo el mundo pues las maneja. Cuando uno hace o toma una posición de acuerdo al tratado, tiene que notificarlo al IRS, y esa notificación se hace con este formulario 8833, que es divulgar al IRS la posición que están tomando, bien sea que la posición es que me estoy considerando no residente fiscal de los Estados Unidos porque de acuerdo a la cláusula del tratado sigo teniendo mis intereses vitales en mi país de origen, o cualquier otro, o por ejemplo, que tengo una tasa preferencial sobre dividendos o algún tipo de beneficio del tratado, se debe hacer el disclosure, se debe indicar y esto se acompaña a la declaración de impuestos. Este formulario 8833 debe anexarse explicando los detalles que pide el formulario y el beneficio que se está tomando del tratado. Ok, hablemos ahora de qué tipos de ingresos son gravables para no residentes. Comúnmente los ingresos gravables son los ingresos que tienen origen en Estados Unidos, y vamos a explicar un poco más en detalle qué significa tener origen en Estados Unidos, porque hay mucha confusión con respecto a eso. Donde se deposita el dinero o donde se pague no necesariamente define el origen del dinero o del ingreso. Y eso es muy importante porque mucha gente cree que por el hecho de tener una cuenta de banco acá y de que se deposite dinero en esa cuenta de banco, eso define que hay una responsabilidad fiscal, y no es así. ¿Okay? La responsabilidad fiscal, dependiendo del tipo de ingreso, se genera de acuerdo a las consideraciones de origen del ingreso, y ahora lo vamos a ver. Los intereses bancarios recibidos por un no residente no se consideran de origen en Estados Unidos, por ello están exentos para los NR. Así que los ingresos que ustedes puedan tener de cuentas bancarias por la vía de intereses están exentos para los no residentes. Ok, ¿qué tipo de cosas? Perdón. Con el punto de los intereses, es súper importante destacar que esos son los intereses pagados por el banco. No se aplica a intereses pagados por otros. Los intereses pagados por otros caen sobre otras definiciones que vamos a entrar un poco más en detalle más adelante. Correcto. Sí, si ustedes le dieron un préstamo a una empresa y esa empresa le está pagando intereses, ese ingreso va a ser gravable. Esos intereses no son los que están en la exención. La exención son para bancos, bancarios, instituciones financieras que paguen intereses. Ok, ¿qué son ingresos gravables para no residentes? Si una persona es no residente de los Estados Unidos y tiene una propiedad en los Estados Unidos y la alquila, ese ingreso se considera de fuente americana, a fuente en los Estados Unidos, y por tanto hay que reportarlo.
Nos conseguimos mucha gente que tiene propiedades acá y recibe ingresos y no ha reportado esos ingresos porque creen que no tienen responsabilidad. El origen o la fuente de ese ingreso lo genera el sitio donde está el inmueble o el bien o la finca raíz y es en Estados Unidos y por ende se considera un ingreso de fuente americana y hay responsabilidad de reportar ese ingreso en un formulario 1040 NR y decir los ingresos que tuvo, los gastos y costos y la depreciación de la propiedad y reportar todo eso. Incluso si les da pérdida, porque mucha gente dice, ah, bueno, pero es que a mí no me queda nada de eso y me da pérdida. No importa. Ganancia o pérdida, si usted tiene lo que genera la necesidad de pago de impuestos y reporte de impuestos es el ingreso, no si al final usted tuvo gastos y le dio una pérdida. ¿Ok? Y además es importante que si tienen una pérdida, también la reporten porque eso luego los va a ayudar el día que vayan a vender la propiedad. Esas pérdidas son acumulables y las pueden llevar y utilizarlas. Dividendos de compañías en Estados Unidos. Los dividendos de compañías en los Estados Unidos son gravables para los no residentes. En el caso de que usted está invirtiendo en la bolsa, los bancos, las instituciones financieras tienen la responsabilidad de hacer la retención y les van a hacer una retención en la fuente y les van a pagar el neto. Y esa retención está en el 30%. Y puede bajar si la persona es de un país de un tratado y hay tratados que establecen 15, 10, en fin, es diferente cada país. ¿Tú quieres agregar algo, Jorge? En el caso de dividendos de compañías en Estados Unidos, si la retención se la hicieron adecuadamente, no hay nada que reportar mientras le haya reportado la compañía quien le pagó o el banco quien tramitó el pago. Pero si le hicieron si la no retención del 30%, ya no tienen que presentar una declaración porque les retuvieron la tasa mayor. Si no les hicieron la retención, ahí sí hay que declarar. Y eso no aplica para participaciones en LLCs que tienen ingresos dentro de Estados Unidos. Y ahorita vamos a entrar en ese punto. Solamente corporaciones, que casi todas terminan en Inc. o Corp, aunque bajo algunas circunstancias pueden terminar en otras terminaciones. Ok, ganancias por participación en LLCs que tengan operaciones en los Estados Unidos, que son tratadas como partnerships o que sociedades de personas o firmas unipersonales que tienen actividades y ingresos de fuente americana, pues tienen que ser reportados por los no residentes y allí también cuando es un partnership que tiene más de un socio, una LLC que tiene más de un socio, tiene la responsabilidad el partnership de también hacer una retención de impuesto por la tasa mayor que actualmente es el 37%. ¿Okay? Otro de los ingresos gravables es las ganancias de capital por venta de inmuebles. Si usted vende un apartamento, una casa que está ubicada en los Estados Unidos, usted tiene responsabilidad de pagar por la ganancia de capital que se genere en esa venta del inmueble. ¿Okay? Sueldos y honorarios por servicios prestados en Estados Unidos. Si usted recibe sueldos y honorarios y está en los Estados Unidos, ese ingreso es gravable y tiene que reportarlos con algunas excepciones. También los tratados establecen algunas excepciones de algunas cantidades en los montos de servicios y habría que revisarlos si usted pertenece a un país contratado. Ok, en este cuadro, y es un cuadro que pueden conseguir en la página web del IRS, se indica el origen de los ingresos, dependiendo de el tipo de ingreso. Los factores que determinan la fuente son diferentes. Disculpen que el cuadro esté en inglés, lo voy a ir traduciendo. En la primera línea, en la primera columna que dice el tipo de ingreso y en la segunda columna dice el factor que determina la fuente o el origen del ingreso. Entonces, en el caso de salarios y con otras compensaciones por el trabajo, es el sitio donde se ejecuta el trabajo. Y ahí vamos a pararnos un momento porque es importante explicarlo porque hay mucha confusión. Yo
tengo me contrata una empresa americana y me paga un salario, me paga unos honorarios profesionales, como ustedes lo quieran llamar. Como lo quieran llamar, mientras sea por un labor o un trabajo que están completando con su tiempo personal. Correcto. El origen de ese ingreso lo va a determinar el sitio donde yo esté ejecutando el trabajo. No lo determina el que me lo está pagando, es decir, la empresa americana no determina el origen del ingreso. Si yo tengo una cuenta bancaria en los Estados Unidos y recibo el ingreso en Estados Unidos, tampoco eso determina la fuente, ni dónde me lo pagan, ni dónde recibo el dinero, ni quién me lo está pagando. Lo que determina el origen, la fuente de ese ingreso es dónde yo estoy ejecutando la labor. Y si yo estoy en Colombia, en Argentina, en Chile, en México, en Costa Rica, donde yo esté, ese ingreso se va a considerar de fuente del sitio donde yo estoy ejecutando. Entonces, eso aplica para las preguntas que están haciendo Nilsma, Alejandro y Julio. Todas son básicamente la misma pregunta sobre servicios profesionales y si son grabables en Estados Unidos. También para agregar ahí, si no hay ingreso grabable en los Estados Unidos, tampoco hay una solicitud de ITIN necesaria. Correcto, no necesitan un ITIN, así es. Y no necesitan reportar absolutamente nada, ¿ok? Si ustedes a título personal están recibiendo ingresos por su trabajo, llámenlo salario, llámenlo servicios personales, llámenlo honorarios profesionales, llámenlo comisiones, todos esos son ingresos por su trabajo. Y en la fuente, el origen de esos ingresos lo determina el sitio donde ustedes estén ejecutando el trabajo. ¿Ok? Así que no hay responsabilidad fiscal en los Estados Unidos si usted es un no residente y está haciendo el trabajo fuera de los Estados Unidos. ¿Ok? Luego, la primera línea es salarios y otras compensaciones, y luego está ingresos por negocios como servicios personales, esto es honorarios, consultoría, etc. Luego tenemos otros ingresos de negocios como venta de inventario, compra y venta. Aquí, fíjense que lo que determina la fuente es diferente. Aquí es donde es vendido el bien, ¿ok? Donde pasa de manos. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que si yo, el negocio que tengo, los ingresos que recibo es porque vendo mercancía, compro un inventario y lo vendo, la fuente lo va a determinar el lugar donde estoy haciendo la venta y está pasando de manos el bien. Entonces, si, por ejemplo, tengo una tienda en Amazon y vendo en Estados Unidos a clientes en Estados Unidos, estoy teniendo un ingreso con origen americano. ¿Ok? Pero si vendo solamente al extranjero y no estoy vendiendo en Estados Unidos, entonces son ingresos foráneos. ¿Okay? Recuerden que aquí estamos hablando de ingresos para personas, ¿ok? Y que son no residentes o entidades que son no residentes, ¿ok? Así que muy importante porque cambian los análisis si ustedes están haciendo un servicio y lo están haciendo con una corporación que es americana, ¿ok? Aunque los dueños sean extranjeros, el análisis es totalmente diferente, ¿ok? Así que eso es bien importante que entiendan la separación. Sí, sí. Estamos teniendo un par de preguntas que aplican hacia compañías y aunque los análisis son algunas cosas similares, pueden aplicar muy diferentes las circunstancias particulares. Entonces, las cosas que aplican a compañías están un poco fuera del alcance de este seminario y son cosas que vamos a, si quieren conversar sobre eso en detalle, podemos analizar su caso individualmente en una cita aparte. Recuerden que pueden hacer lo que llamamos un Quick Discovery Session, una sesión de descubrimiento de 15 minutos totalmente gratuita. Pueden ir a nuestra página web y allí pueden hacerla. Escogen en el calendario y Jorge o yo pues los vamos a atender y a responder preguntas específicas que salgan de lo que podemos responder en un seminario, un webinar como este que es genérico. ¿Ok? Ok, si tengo...
Intereses es la residencia del pagador de los intereses. Como les dijimos, exceptuando intereses bancarios que están exentos. Dividendos, si la corporación es de Estados Unidos, entonces los dividendos son gravables y se consideran de fuente americana. Si, por ejemplo, ustedes tienen un portafolio en un banco y tienen acciones de empresas que son fuera de Estados Unidos, una empresa de UK, de Inglaterra o de Europa, aunque lo tengan en un banco de acá, ese ingreso se considera que no es fuente americana, porque para considerarlo fuente americana tiene que ser de una entidad o una compañía americana. ¿Okay? No determina la fuente el hecho de que estén usando un banco en los Estados Unidos. La fuente lo determina de dónde es la compañía que está produciendo el dividendo. Ok, en el caso de rentas, la localización de la propiedad, donde esté localizada. Les decía que si tienen una propiedad en los Estados Unidos, las rentas pues son gravables. Royalties igual donde esté la localización de la propiedad. Este es el caso de recursos naturales. En el caso de royalties por patentes, copyrights, derechos de autor, es donde la propiedad es usada. Quiere decir que si ustedes, por ejemplo, hay muchas preguntas siempre con respecto a lo que les paga YouTube. Por ejemplo, eso se considera usado en Estados Unidos y YouTube les va a hacer retención sobre los royalties porque se consideran de fuente americana. Y ellos incluso van a hacer separación de las vistas de los pagos por vistas fuera de Estados Unidos y los de vistas dentro de Estados Unidos, y solamente van a hacer retención en donde corresponde hacer retención. Correcto. Y eso aplica también para personas que venden audiolibros por Amazon o Kindle o Audible, y libros por Kindle, porque esos son derechos de copyright en casi todos los casos. O si ponen música por Spotify o por Apple Music o alguna de estas plataformas. Todo eso son copyrights y caen dentro de royalties and patents. Hace un ratito teníamos una pregunta que estaba respondiendo por texto. Ok. Listo. Ventas de real property, que eso es inmuebles, donde está localizada la propiedad. Por eso les decía que si venden una propiedad en los Estados Unidos, pues se considera fuente americana. Y luego, bueno, pensiones es donde el servicio fue ejecutado y donde se ganó la pensión y, en fin, ya estos son menos comunes. Esto que les estamos mostrando está en la página del IRS y lo pueden conseguir. Les podemos compartir en el chat la página para que puedan verlo. Ya se los voy a colocar aquí en el chat. Ahí se los coloqué. Ok, ahí tienen entonces en el chat la página web donde está esto en el IRS, donde está el cuadro con toda la explicación. Ok, como les decía, pues las entidades financieras y otras instituciones tienen la obligación de hacer retenciones en la fuente para los no residentes para algunos tipos de ingresos de fuente americana. En el caso de las instituciones financieras, los compradores de inmuebles son responsables de hacer la retención cuando el que está vendiendo es un no residente, y es lo que quizás hayan escuchado, se llama FIRTA, y es una retención del 15% del valor total de la venta que está obligado el comprador a hacer si el que vende es un extranjero. Compañías sobre dividendos o ganancias por participación en sociedades LLC que sean partnership, que tienen más de un socio, son las otras que también pues tienen responsabilidad de hacer retenciones de impuestos a no residentes, y son retenciones que les hacen en la fuente. Participación en sociedades, como les decía, que tienen más de un socio, 37% es la retención, que es la tasa mayor de impuesto que hay actualmente para personas naturales.
dividendos hasta el 30% y puede reducirse si hay un tratado de impuestos. Las ventas de inmueble, el 15% de la venta, que es el famoso FIRTA, que son las retenciones que les van a hacer y hay obligación de hacer. Para más información sobre impuestos para no residentes, está la publicación 519 en este link. La pueden conseguir. Si de todas formas buscan impuestos para no residentes, van a conseguir. Se llama US Tax Guide for Aliens para no residentes. Ok, ahora hablemos del ITIN, el famoso ITIN. ¿Qué es un ITIN? Es un número de identificación fiscal para individuos que no poseen un seguro social, porque sus condiciones no se lo permiten, y solo puede ser solicitado, y esto es muy importante y voy a hacer énfasis acá. Un ITIN uno solo lo puede solicitar si puede probar una potencial responsabilidad fiscal o de pago de impuestos, o con la presentación de una declaración de impuestos. Así que uno no puede sacar un ITIN porque sí, o un ITIN porque yo quiero, o un ITIN porque quiero abrir una cuenta de banco, o un ITIN porque quiero hacer historia de crédito, o un ITIN porque no. El IRS para emitir ITIN, las condiciones son que vaya anexo una declaración de impuestos sobre la renta o que haya una potencial responsabilidad de impuestos, y esas responsabilidades de impuestos están bien definidas y no es que se puede poner cualquier cosa, ¿ok? Entonces, para solicitar un ITIN hay que presentar una forma que se llama W7 con todos los soportes requeridos. Está tardando aproximadamente unas 6, 8 semanas. Aquí está 90 días, pero realmente ahorita están tardando menos. De entre 6 y 8 semanas se está logrando tener. Y deben anexarse bajo vía regular. Si ustedes lo van a tramitar directamente con el IRS, tienen que enviar documentos originales. A menos que lo estén haciendo con lo que se llama un agente autorizado para aceptar documentos que sea certificado, lo que se llama Certified Acceptance Agent, que GBS Group es un Certified Acceptance Agent. Nosotros podemos validar la documentación original y no tienen que enviar documentación original al IRS. Así que nosotros podemos apoyar en eso, incluso si la persona está fuera de los Estados Unidos, podemos tramitarlo. Hay procedimientos para eso, para verificar toda la información y poder tramitar una W7 para obtener un ITIN. Pero como les dije anteriormente, necesariamente tiene que haber una documentación para probar la responsabilidad fiscal potencial que hay. Este es el formulario W7, que es la aplicación para el ITIN, donde están una serie de preguntas y la información que hay que colocar, y tenemos que poder probar que califican alguna de las condiciones o razones para someter el ITIN. Entre esas está que la persona pues está presentando una declaración, o es dependiente de una persona que está presentando una declaración, o la persona es estudiante y va a reclamar una exención. En fin, hay una serie de condiciones que hay que cumplir. Y en el caso de que no se esté anexando con una declaración, entonces la otra razón es si la persona tiene una compañía, una LLC, un partnership en los Estados Unidos, entonces también con esa documentación se puede solicitar un ITIN. Quiero mencionar acá, porque sé que posiblemente los venezolanos que están aquí tienen dudas y preguntas. Hay unos comentarios que salieron ayer por radio y por varios vías, indicando que todas las personas que tuvieran cuenta bancaria en los Estados Unidos y que usaran CEL necesitaban sacar un ITIN, y que el IRS lo estaba exigiendo. No existe tal exigencia. No hay ninguna regulación que haya salido que implique que por el hecho de que tengan una cuenta bancaria y usen CEL necesitan un ITIN, ni lo van a poder gestionar, porque como les digo, la documentación para gestionar un ITIN son muy claras.
tiene que haber una declaración de impuestos o tiene que haber una responsabilidad fiscal que se pueda documentar. Y tener una cuenta de banco y usar CEL no es una de ellas. Así que es muy importante pues que no se dejen llevar por, digamos, gente que sale hablando. La persona decía que a partir del 1 de noviembre todo el mundo que estuviera usando CEL, que usara CEL con más de $600 les van a exigir el ITIN. Lo que va a suceder a partir del 1 de enero del 22 es que el IRS va a exigir a CEL, a Vemo y a otras plataformas de transferencias de efectivo que emitan formularios 1099K, como lo hace con PayPal y con otras entidades, para todas las personas que tengan ingresos, que generen ingresos mayores de $600, pero eso no tiene nada que ver con si ustedes usan un CEL a título personal. Y lo que sí les recomendamos es, y sabemos mucho que por el tema de las circunstancias en Venezuela, mucha gente usa CEL para cosas que no son personales en sus cuentas personales. Y eso sí trae consecuencias importantes porque los bancos tienen la responsabilidad de velar porque todas las transacciones bancarias que pasan por el sistema sean adecuadas. Si usted tiene una cuenta personal y está moviéndola con CEL y están entrando allí sumas importantes, una gran cantidad de transacciones que se visualiza que es de negocio, puede tener problemas con el banco, porque el banco va a darse cuenta y va a posiblemente, hemos visto mucha gente que le han cerrado sus cuentas personales por circunstancias como esas. Entonces es muy importante que si usted tiene un negocio y necesita utilizar la plataforma CEL, lo haga con una cuenta de negocio. Y para eso, si usted es extranjero, va a necesitar una LLC y poder abrir una cuenta de negocio a nombre de la LLC para que entonces esté dentro de los parámetros normales del uso de las plataformas. Sí, y es súper importante, como mencionábamos, la noticia que aplica es una noticia que aplica a partir del 1 de enero y no aplica para personas que son no residentes. Ahora, ese es un punto muy importante, que no aplica para personas que son no residentes, que es el punto de este seminario y la mayoría de las personas que nos escriben sobre ese tema desde Venezuela. Un problema que encontramos muchísimas veces es que cuando le abrieron la cuenta, el banco no los marcó como no residentes. Entonces tienen que estar seguros que el estatus que tienen con su banco es de no residente, y a su banco cuando les piden llenar los documentos para aperturar la cuenta, les deberán haber entregado una forma W8BEN. No sé si tenemos una en estas láminas. De repente estás en mute. Si estás Sí, diciendo lo algo vamos a ver ahora más adelante. Ahora viene. ok. Y una W9. Entonces la W8BN, y ahorita si podemos saltar ahí mismo, es una declaración jurada de su estatus como no residente fiscal. ¿Qué vemos muchas veces? El banco asume que eres residente fiscal, aunque no tienes número de seguro social o ITIN, y de repente no completaron nada, o completaron una W9 y ustedes no se dieron cuenta que es lo que estaban firmando en el momento. Entonces eso sí es súper importante, porque si le firmaron una W9, aunque sea sin número de seguro social o ITIN, al banco, el banco los tiene como residentes, y ahí sí van a generar problemas, porque ahí es cuando sí van a requerir los reportes que empiezan a partir del 1 de enero. Pero no es porque ustedes son sujetos a estos reportes, son porque tienen el estatus equivocado. Entonces lo que hay es que actualizar el estatus con su banco, asegurarse que se les presente una W8BEN. Si puedes pasar a la siguiente página, que debe estar la lámina. Así se parece la W8BEN. Por lo general, la mayoría de las personas van a llenar solamente la parte 1. La línea 5 que pide el número de seguro social o ITIN no es requerida, es solamente requerida en ciertas circunstancias, que en la mayoría de estas circunstancias no lo va a hacer. Parte 2, por lo general, no se va a llenar para efectos de personas que no tienen inversiones en la bolsa o no tienen un país con un tratado con Estados Unidos. Y después de la parte 3 es donde se firma y se certifica su estatus como no residente, que no está aquí en esta pantalla, pero es simplemente la sección de firma. Entonces, esto es súper, súper importante, que estén seguros que con su banco tienen en récord una W8BEN como no residente. Entonces, es súper, súper importante.
Sí, es muy, muy importante porque el hecho de que no la tenga o que por error llenen una W9 genera un montón de cosas que tienen consecuencias. Es muy fácil de llenar, si ustedes escriben W8BN en internet, les va a salir el formulario en la página del IRS y lo pueden llenar, es totalmente gratuito, se puede llenar directamente en internet, lo pueden imprimir y lo pueden enviar al banco. Recuerden llenar la W8 siempre. Ok, ¿qué es la W9? La W9 es una declaración jurada de su estatus de residente fiscal. O sea que si ustedes firman una W9, le están diciendo al banco que son residentes fiscales de los Estados Unidos, ¿ok? Y normalmente se las requieren pagadores de servicios o bancos. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un empleador americano y ese empleador americano le está pagando honorarios, servicios, lo que sea que le pague, y usted es extranjero, usted tiene que firmarle una W8, no una W9, ¿ok? Recuerden muy bien esto. Esta es la W9 para que la conozcan y tengan idea. Es un documento bien sencillo de llenar donde solamente va el nombre. Si hay una entidad involucrada, pues el nombre de la entidad. Si es un individuo, una corporación, el tipo de entidad, la dirección y el número de seguro social o Employer Identification Number, EIN, si es una entidad. Y pues simplemente luego la certificación de que son residentes fiscales. Entonces, W9 es para residentes fiscales y W8BEN para no residentes fiscales. ¿Ok? Ok, otras formas que es importante que ustedes conozcan. Un segundo para terminar aquí con un par de preguntas sobre ITINs. Los no residentes miembros de una LLC, en la mayoría de las circunstancias van a necesitar el ITIN en algún momento. Y si no tienes el ITIN, tienes una LLC, el tener la LLC genera la posibilidad de tener el ITIN y es una razón por la cual se puede después enviar la W7. Entonces, se puede hacer de dos formas. Uno se pide por adelantado antes de presentar la declaración, o cuando tienes que presentar la declaración, si es que se requiere, se presenta la solicitud del ITIN. Si le llenaste una W9 a un banco en Estados Unidos por desconocimiento, tienes que lo antes posible corregirlo, especialmente si tienes el tema de SEO o algo por el estilo, porque te pueden cerrar la cuenta o pedirte un ITIN para poder liberar dinero de SEO o de Venmo. Eso es parte número uno, pero también hay que corregirlos aunque no tengas esas circunstancias. Correcto. Otras formas que es importante conocer. La forma 8805, esto es en el caso de que les hagan una retención en un partnership, en una LLC, les van a entregar la información de la retención diciéndoles cuánto les retuvieron, ¿ok? Y este documento es el que van a utilizar para colocar en su declaración la información de la retención que les hicieron, porque es posible, como la retención se hace por la tasa mayor de impuesto, el 37%, o dependiendo del ingreso, porque también pueden haber otras tasas si hay otros tipos de ingresos involucrados, pero en el caso de ingresos ordinarios de un partnership, que es el 37%, pero al final cuando ustedes hacen su declaración, la tasa que les está dando a pagar es del 15, del 20, pues la diferencia se las van a devolver. Entonces, esta información tiene que estar en la declaración. La 1042S es un documento que le entregan por las retenciones que le hacen, normalmente los bancos cuando les hacen retención por dividendos o retenciones de algún tipo, pues entregan esto y va a indicar la retención que le hicieron. Esto también es importante que tienen que tenerlo porque también habría que incluirlo en la declaración en el caso de que se pueda pedir alguna devolución. En el caso de que son dividendos y les retuvieron el 30% y no hay ningún tratado que permita una tasa menor, el que le den la 1042S ya no tienen que hacer más nada. Si no tienen ningún otro ingreso, no tienen que hacer declaración. Entonces, no hay que reportarla. Si le hicieron retención en 8805 como la anterior, sí hay que hacer una declaración, no importa si te retuvieron más que
que el impuesto que pagaste. Incluso pueden haber circunstancias si no hiciste la declaración a tiempo y pasaron varios años en el cual se pagó el impuesto y ya después no lo puedes usar como crédito. Entonces es súper importante que después se presente la declaración personal. En el caso de la 805, la 1042 no funciona así y no hay que hacer nada adicional mientras la tasa esté por encima o igual a la tasa que te corresponde pagar. Correcto. Ok, una K1. Una K1 es un documento que entregan los partnerships, las sociedades de personas. Cuando una LLC tiene más de un dueño, se considera un partnership, una sociedad de personas, y a cada uno de los partners, a cada uno de los dueños, le va a dar un formulario que se llama K1. En este formulario se indican los ingresos o las pérdidas que tuvo el negocio en cada una de estas casillitas que ven acá. Con esta información hay que preparar, se utiliza para preparar la declaración personal de los dueños. ¿Okay? Así que si usted tiene una LLC de más de un dueño y presenta un formulario como partnership, como una sociedad de personas, le van a entregar una K1 y en esa K1 pues con esa K1 tiene que utilizarla para presentar su declaración de impuestos. Ajá, 5472. Jorge, ok, hay dos explicaciones importantes de la 5472. Cuando una corporación es poseída en un 25% por extranjeros, hay que presentar la 5472 con las transacciones que se den con relacionados. Entonces, quiere decir que si hay una transacción con el dueño porque el dueño hizo un préstamo o porque el dueño cobró algún dinero o un familiar del dueño porque también hay atribuciones desde el punto de vista familiar o con una compañía que también es del mismo dueño, o todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta y es un reporte informativo, pero que no hacerlo trae muchas consecuencias. Las multas son tremendas, así que es muy importante. $25,000, correcto. Entonces, es muy importante tomar en cuenta la 5472 que se utiliza en el caso de las corporaciones para reportar cuando tienen dueños extranjeros de un 25% o más y hay que reportar las transacciones con relacionados. Pero adicionalmente a eso, hay otra circunstancia en la que la 5472 también hay que presentarla, que es cuando tenemos una LLC de un solo dueño, o sea que es una entidad, lo que llaman un disregarded entity, una entidad transparente que tiene un solo socio y ese socio es extranjero. En ese caso también hay que presentar la 5472 incluso la LLC puede no tener ninguna otra responsabilidad de impuesto porque todos los ingresos son extranjeros, eso es posible. Vamos a suponer que ustedes crean una LLC donde a través de esa LLC les van a pagar honorarios profesionales y ustedes están en Chile, ¿ok? Y ustedes hacen esos honorarios profesionales desde Chile. Ustedes son el único dueño de la LLC, quiere decir que están recibiendo ingresos que son totalmente extraterritoriales fuera de Estados Unidos y el origen y la fuente chilena, quiere decir que no hay responsabilidad de pago de impuestos porque ese ingreso no es de fuente americana y ustedes son no residentes, ¿ok? Ahora bien, por ser una LLC de un solo dueño extranjero, tiene la responsabilidad anualmente de presentar una 5472, donde se tienen que presentar las transacciones con relacionadas y los movimientos de aportes de capital o salidas de dinero que haya hecho el socio. Entonces es muy importante porque la multa son $25,000, ¿ok? Entonces puede ser que no tengan responsabilidad de pago de impuestos, pero sí tienen la responsabilidad de presentar la declaración informativa 5472. Acuérdense de ese número. Y hay que hacerlo antes del 15 de abril de cada año. Si no se hace, la multa, como les dije, es de $25,000. Si no la pueden presentar en esa fecha, tienen antes de esa fecha que preparar una extensión, una solicitud de extensión que la dan por 6 meses y tendrían tiempo hasta octubre 15 para presentarla. Pero es muy importante que entiendan esa responsabilidad.
Si tienen 54, si tienen, perdón, LLCs de un solo dueño y no han presentado la 5472, por favor llámenos para tratar de ayudarlos, porque hay algunas herramientas que se pueden usar para bajar o eliminar la penalidad, pero es bien complicado, así que hay que estar muy pendiente. Ok, aquí luego pues hay algunas información sobre los residentes fiscales como para que entiendan lo que significa en un momento dado convertirse en residente fiscal. Los residentes fiscales tienen la responsabilidad de reportar las cuentas bancarias que tienen en el extranjero, cuentas bancarias fuera de los Estados Unidos, si en su conjunto suman $10,000 en algún momento en el año. ¿Okay? No es al final del año, es en cualquier momento del año. Si la sumatoria llegó a 10,000, eso hay que presentar el FBAR o Foreign Bank Account Report, el reporte de cuentas bancarias foráneas. Quiere decir esto que si yo tengo 5 cuentas bancarias, cada una tiene $2,000, sumadas en algún momento en el año llegaron a 10,000, tengo que presentarlas todas. ¿Ok? Así que es muy importante cuando uno es residente fiscal de los Estados Unidos. Otros documentos y otras responsabilidades que tienen los residentes fiscales de Estados Unidos es reportar su participación en compañías fuera de Estados Unidos, dependiendo del tipo de compañía y el nivel del porcentaje de participación. Puede ser que corresponda a hacer una 5471 o hacer una 8938. Aquí se reportan en la 8938 se reportan cuentas bancarias también y se reportan todos los activos que llaman activos financieros. Esos son cuentas bancarias y participación en compañías. La 5471 es para reportar corporaciones foráneas. También está la 8858 que es para reportar entidades transparentes o lo que se llama disregarded entities, que son compañías foráneas transparentes. Y la 8865 para partnerships foráneos o compañías, sociedades de personas foráneas. Luego, ahora quiero mencionarles algunos datos importantes sobre el impuesto a la herencia que son relevantes. Cuando una persona es no residente, en este caso el concepto de no residente para efectos de herencia es diferente al de impuestos sobre la renta, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora. En impuestos sobre la renta está el test de presencia sustancial, los 183 días que les mencionábamos. En el caso del impuesto a la herencia es diferente. Aquí aplica es cuando la persona tiene green card o no tiene green card, ¿ok? O es ciudadano. No necesariamente los 183 días son los que van a regir acá. Entonces, un no residente, si una persona fallece, ¿ok? En los Estados Unidos, siendo no residente, no teniendo green card ni ciudadanía, el impuesto a la herencia se paga sobre los bienes que tienes dentro de Estados Unidos y el cálculo del impuesto se hace por el valor de mercado de los bienes. La exención para no residentes son $60,000. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una casa en los Estados Unidos que cuesta $500,000 y yo fallezco, $60,000 va a ser la exención. El resto, entre los $500,000 que cuesta la casa y menos los 60 que es la exención, paga impuesto a la herencia. Eso también aplica si tengo acciones en la bolsa en compañías americanas, por ejemplo. Eso también aplica si tengo acciones en una compañía americana, que soy accionista de la compañía. La exención para los no residentes, y les digo, los no residentes es no tengo green card y no tengo ciudadanía. No tiene que ver con que sea residente fiscal para fines de impuestos sobre la renta. Son $60,000 solamente. En el caso de los residentes, green card en la mano y ciudadanos, tienen la responsabilidad de reportar como herencia todo lo que tengan en cualquier parte del mundo. Igual el cálculo del impuesto se hace sobre el valor de mercado de los bienes para el momento del fallecimiento, pero la exención es de $11,700,000, que quiere decir que si un ciudadano o residente con green card fallece, tiene que incluir todos sus activos, todo lo que tenga a nivel mundial, y su exención
es de 11.700.000, es decir, lo que pase de 11.700.000 es lo que va a pagar impuesto a la herencia o impuesto de sucesión. Entonces, es muy importante, si ustedes tienen activos en los Estados Unidos, recuerden que tienen solo una exención de $60.000 y el resto está expuesto a impuestos sucesorales o la herencia. Las tasas de impuestos sucesorales empiezan el 18% y llega al 40%, lo que sobrepase $1.000.000. Así que es bien oneroso el impuesto sucesoral. Así que hay que tomarlo en cuenta y por eso la mayoría de las veces se recomienda cuando una persona va a hacer inversiones, una persona no residente va a hacer inversiones en los Estados Unidos, que lo haga teniendo como base una entidad extranjera que sea la dueña de las inversiones acá para evitar sucesión en un momento dado si la persona fallece. Ok, ahora hablemos un poco de lo que es planificación fiscal preinmigratoria. Si alguno de ustedes está planeando en algún momento en convertirse en residente fiscal de los Estados Unidos o venirse a vivir a los Estados Unidos y debe planificar. Convertirse en residente fiscal de Estados Unidos tiene importantes consecuencias y es muy importante que planifiquen con anticipación. Cada situación es diferente y por eso es importante que se asesoren y entender cuáles son lo que les aplica a su situación particular. Si va a invertir en Estados Unidos, analice la mejor estructura de acuerdo a la naturaleza de la inversión y su estatus. Tome en cuenta las consecuencias sobre sus ingresos anuales, ingresos futuros, ventas de activos. Si ustedes se van a convertir en residentes y tienen activos en el extranjero, tienen que tomar en cuenta que si en un año, en 2, en 3, en 5 lo venden, van a tener consecuencias fiscales acá. Y por supuesto el impuesto en caso de fallecimiento, que también es muy importante tomarlo en cuenta. Algunos pensamientos de cierre. Si usted cree que la educación puede ser costosa, espere probar la ignorancia. Realmente, pues no saber puede costarles muy caro. Es muy importante que planifiquen. Es vital cuando uno se enfrenta a sistemas como el americano y entender cuáles son las responsabilidades y saber tomar las acciones preventivas necesarias para no cometer errores que luego pueden costarles mucho dinero. Ok. Jorge, no sé si hay más preguntas. La mayoría de las preguntas las he ido respondiendo por texto. Uno de los puntos adicionales que no se mencionó, o por lo menos no estoy seguro si se mencionó, es que para no residentes en el impuesto sobre la herencia el efectivo no aplica para efecto de impuesto sobre la herencia. Solamente aplican inmuebles y bonos y acciones en compañía americana. El efectivo en sí no aplica para el impuesto sobre la herencia. Teníamos una pregunta para los residentes que tienen bienes fuera de Estados Unidos, que si no han declarado las cuentas bancarias o no han declarado los reportes informativos, esos reportes ni esas presentaciones nunca vencen, no tienen estatuto de limitación mientras no se presenten las formas. Entonces eso pueden estar muchos años sin tener problema, pueden tener un problema en 10 o 15 o 20 o 30 años. Entonces es súper importante usar un procedimiento que se llama Streamlined Compliance Procedure para efectos de ponerse al día, y es un proceso en el cual se presentan ciertas declaraciones, se cumple con los requisitos y se pone uno al día y de ahí en adelante se empieza a cumplir como debe ser. Y eso limita las penalidades que se aplican y en algunos casos incluso las elimina. Entonces, bueno, dependiendo de sus circunstancias particulares es importante que se determine. Eso también tiene un trabajo bastante significante que hay que hacer para poder hacer esas presentaciones. Y bueno, y eso es lo que pueden hacer para corregirlo. Ya ahorita, bueno, que ya acaban de llegar otras preguntas. Si me hago residente de Estados Unidos, debo declarar absolutamente todo lo que tengo fuera de Estados Unidos. Si me hago residente de Estados Unidos, debo declarar absolutamente todo lo que tengo fuera de Estados Unidos, bancos, etcétera, y pago de impuestos por eso la primera vez. Se debe declarar, posiblemente todos los años se debe declarar todo. Sí, yo creo que la pregunta de José viene con, o sea, está entendiendo como que si hay una declaración de todos los activos. No, en Estados Unidos no hay
una declaración de los activos que tienes. O sea, uno no tiene que decir esto es lo que tengo, esto es lo que traigo. No, no funciona de esa manera. La forma es que cada año usted tiene que decir todas las participaciones que tiene en compañías en el extranjero y todas las cuentas bancarias que usted tenga, todos sus activos financieros los va a tener que reportar y va a tener que reportar todos los ingresos que se generen, si le pagaron dividendos, en el caso de algunos tipos de compañías, automáticamente no es cuando le reporten dividendos, sino cuando ya reciba cualquier, incluso cuando se genere el ingreso, no tiene que recibirlo usted físicamente. Entonces se hacen reportes anuales, pero por ejemplo, si yo me convierto en residente de los Estados Unidos y yo tengo una casa, un edificio, y tengo otros activos fuera, pero no son compañías, son los activos que soy yo directamente dueño, yo no tengo que reportar eso. Yo tengo que reportar si los tengo alquilados y me están generando ingresos, tengo que reportar los ingresos. Y si lo vendo, tengo que reportar la ganancia de capital que se me genere en la venta. ¿Okay? El requisito de reporte a nivel mundial es activos financieros. Eso incluye cuentas bancarias. Incluso las cuentas bancarias, el reporte no es cuánto tengo en la cuenta, es el saldo mayor que haya tenido en la cuenta en el año. Entonces ni siquiera tiene, porque yo pude haber tenido en el año $1.000.000, pero realmente en la cuenta lo que tengo son $500.000, o 200.000, o 100.000, o 5.000. Entonces, eso no tiene que ver con pago de impuestos, tiene que ver con una necesidad de reporte que exige los Estados Unidos, pero no tiene que ver con que si usted tiene en una cuenta $500.000 y la reporta ya, la reportó y punto, y dijo la cuenta, el saldo mayor fue tal y listo, pero no es porque va a tener que pagar por ese dinero. Ahora, si esa cuenta le produce ingresos, digamos intereses, o le produce, o la tiene depositado, tiene acciones o otra cosa, eso sí, vamos a, va a tener que reportarlo, los ingresos que le produzca cada año. Tenemos un par de preguntas adicionales y si vamos a cerrar esta sesión bien puntual a las 6:20. Somos dos dueños, somos todos los dueños de una LLC. Los ingresos son del exterior a USA. Tanto la LLC como nosotros, los dueños, debemos declarar en el IRS, pero estamos exentos de pago de impuestos. Depende de las circunstancias particulares, posiblemente, pero sí tienen que hacer una declaración de impuestos. ¿Es posible abrir una cuenta bancaria para una empresa en algún banco tradicional como BOFA desde el extranjero? Sin viajar a Estados Unidos, probablemente no, pero esos son ya reglamentos de cada banco, no necesariamente del IRS desde el punto de vista fiscal. Si no se reciben dividendos, sino pérdidas, también se hacen los reportes anuales. Dependiendo de los reportes que estés refiriendo, la 1042 solamente se genera cuando se hacen los pagos de dividendos. Las pérdidas no se reportan, pero una 8805 se hace todos los años, aunque sea en cero. Gustavo tiene una pregunta aquí que no hemos respondido. Dice, buenas tardes, considera LLC con un miembro residente y uno no residente. La LLC tiene actividad territorial y extraterritorial, tiene que declarar y tiene que pagar impuestos sobre los ingresos en general porque tiene un establecimiento en los Estados Unidos. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, sobre las utilidades no distribuidas siendo no residentes, depende del tipo de compañía, no... Sí, si es una compañía operativa, o cuando decimos operativa que tiene ventas, compras, empleados, etcétera, es solo cuando se distribuyan, pero si la compañía clasifica como una entidad pasiva que simplemente, digamos, no tiene un movimiento comercial, le puede pagar por las ganancias que se generen en cada año. Y también depende de si es una LLC o es una corporación, todo eso afecta. Las circunstancias particulares son lo más importante aquí. Teníamos una pregunta sobre si podemos hacer un webinar para impuestos para extranjeros, impuestos como no residentes para compañías.
es un tema demasiado especializado para el alcance de un webinar, y podemos consultar individualmente las circunstancias particulares. Pero sí es algo que manejamos consistentemente, y pueden hacer una sesión en nuestra página web, arriba a la derecha, en el botón verde en cualquier momento. Por aquí dice, al reportar el ingreso en el extranjero, ¿eso afecta el Obamacare que tengo en USA? Si usted tiene ingresos, tiene que colocar todos los ingresos. Si usted es residente de los Estados Unidos, tiene la obligación legal de declarar sus ingresos a nivel mundial. Eso incluye los ingresos en el extranjero. Y efectivamente, sí, todos se van a sumar para efectos de cálculo de cuánto es el crédito que le corresponde por el Obamacare. Bueno, como aclaratoria, pues esta presentación se hace únicamente con fines informativos. Las opiniones contenidas en la presentación pueden ser alteradas en cualquier momento, y aunque GBS Group ha tomado todas las precauciones razonables para que la información contenida en la presentación sea adecuada para el momento de esta publicación, los detalles de esta presentación no representan ayudas para la toma de decisiones legales, fiscales o de otro tipo. Antes de tomar cualquier acción, debe considerar la adecuación de la acción a sus circunstancias particulares y discutirlas con sus asesores profesionales según sea necesario, y discutir riesgos específicos, así como las implicaciones fiscales, legales, reglamentarias y otras que puedan generarse. Es muy importante que se asesoren adecuadamente. Pueden conseguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, como @GBS Group. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que siempre estamos subiendo videos de interés. Y pueden visitar nuestra página web, y con mucho gusto allí pueden hacer un Quick Discovery Session totalmente gratuito de 15 minutos y podemos ayudarlos a responder preguntas más específicas que tengan. No hay más preguntas. Esta sesión está grabada y la vamos a estar publicando, se les va a llegar por correo electrónico en las próximas 24 o 48 horas. Bueno, amigos, un placer que nos hayan acompañado hoy. Muchísimas gracias, y estén pendientes. Tenemos webinars todos los meses, así que estén pendientes. Van a estar recibiendo emails con la información, y visiten nuestras redes y síganos para que estén enterados de las actividades que estamos haciendo. Muchísimas gracias a todos. Un placer apoyarlos, y estamos a sus órdenes. Que estén muy bien y feliz tarde. Hasta luego.